haya aceptado la invitación, porque ella, como exponente máxima en la coordinadora nacional del Partido del Trabajo, pues nos puede dar. Encabeza el sectorial de mujeres y muchos otros sectores. Mi querida Magda, la verdad es que somos alumnas tuyas, alumnos que siempre que te escuchamos crecemos en el partido, y además, pues tú nos podrás dar también la referencia de la máxima exponente en el Partido del Trabajo, que es la maestra Lupita Rodríguez, con una trayectoria extraordinaria, a quien le reconocemos, le aplaudimos, y que ha puesto también muy en alto el nombre de las mujeres, no solo al interior del partido, sino a nivel nacional. Hoy incluso representándonos políticamente allá en Nuevo León, es diputada local, pero por supuesto reconocemos ampliamente el trabajo que ella y tú han realizado al interior, tanto que hoy en el Partido del Trabajo, y me atrevo a decir que somos el único partido que tenemos paridad de género en todos los órganos de dirección de nuestro partido. Comentarles a todas y a todos que la compañera Adriana, que es también expositora en esta escuela de cuadros, pues encabeza justamente el Centro de Estudios de las Mujeres en el Congreso local. Ella, junto con Amira Cruz, nos han venido exponiendo al interior de la dirigencia y de todos los cuadros del partido, pues lo que es la igualdad, la paridad y el lenguaje incluyente, que es tan necesario hoy en día. Y que siempre debió serlo, pero bueno, pues nos estamos poniendo justamente al día en estos temas. No quiero hablar un poco más, quiero ceder la palabra ya a nuestro compañero Daniel Juárez, para que dé tu semblanza, mi querida Magda, y entonces puedas iniciar tu participación, doblemente pues agradeciendo la oportunidad de tenerte con nosotros. Muchas gracias, y cedo la palabra a nuestro compañero Daniel Juárez. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputado. A todas y a todos, nuevamente un saludo fraterno. Para mí es un gran placer poder presentar a nuestra amiga y compañera, contadora pública egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con el Diplomado México y sus Relaciones Exteriores. Ha ocupado cargos diversos en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. En el ámbito municipal, bueno, ha desempeñado los cargos de oficial mayor. Ha sido directora de Desarrollo Económico y Social, regidora y presidenta municipal de la ciudad de Zacatecas, capital del estado de Zacatecas. Ha sido diputada federal por primera ocasión en la 58 legislatura, en la que presentó la iniciativa de servicio profesional de carrera para los servidores públicos. En la 62ª legislatura fue por segunda ocasión diputada federal y se desempeñó como secretaria de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados por 3 años consecutivos. Fue integrante, entre otras comisiones, del Grupo de Trabajo para el seguimiento a las investigaciones realizadas sobre el incendio de la guardería ABC. Integrante del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Fue candidata nuestra del Partido del Trabajo, a quien además le agradecemos, compañera, esta fortaleza y esta definición y decisión a la gobernatura por el estado de Zacatecas en el proceso electoral 2015-2016. Ha sido sin duda una intensa trabajadora por los derechos humanos de las mujeres en Zacatecas y en la Ciudad de México. La equidad de género ha sido una de sus prioridades en la capital del país. Además, nuestra compañera es responsable de la coordinadora de autoridades locales del Partido del Trabajo y es además una digna representante, una compañera que en verdad ha luchado permanentemente al lado del profe Anaya, defendido los colores, nuestro logotipo y ha dado la cara por el Partido del Trabajo. Es la comisionada política nacional del Partido del Trabajo en la actualidad en la Ciudad de México, y para mí es un placer dejar ante todos y todas ustedes a nuestra compañera Magda Núñez. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Primero, agradecer de una manera muy especial a la diputada Maribel Martínez, al diputado Benjamín en general, a todo el equipo del Partido del Trabajo en Oaxaca, la invitación para participar con ustedes en estas sesiones de capacitación. Los felicito. Como ya dijo nuestro diputado Benjamín, en esta etapa de contingencia tenemos que seguir participando y la electrónica y la tecnología nos lo permite. Así es que felicidades por esta iniciativa y mi agradecimiento por ser parte el día de hoy de este esfuerzo colectivo. Bueno, pues preparé un material para presentar de acuerdo a la información que me hicieron llegar sobre el bloque, el tema de este bloque de paridad para la igualdad. Y a partir de esta presentación, pues vamos a hacer un recorrido en la historia de esta lucha que hemos venido dando históricamente las mujeres y en el ámbito internacional y nacional para llegar a lo que es el título de este bloque y que así denominamos también esta presentación, llegar a la paridad para la igualdad. Y bueno, habría que decir que la perspectiva de género como hoy la conocemos o como tenemos nosotros ese concepto, se vino gestando a lo largo de la historia con matices ideológicos que de manera paulatina le fueron dando forma. La principal determinación es la construcción de las características de los sexos como algo natural. Así se inició esta separación por las características del sexo masculino, a quien le daban ciertas características que se las otorgaban como si fueran naturales, y estas características, entre otras, era que era el sexo fuerte, que eran los hombres quienes tenían características de determinación y detentaban el poder en la sociedad. Y el sexo femenino, que por sus propias características, repito, como algo natural, representaban el sexo débil, estaban supeditadas a lo masculino, y su naturaleza las ponía como un sexo para la atención de los otros y estar a las necesidades de los otros y de manera muy especial para la reproducción de la especie. La que sigue, por favor. Bueno, en este caminar por la historia, en la época del Renacimiento, en el siglo XVIII, se publicó la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano. Y fue en esta época, en 1789, que surge la Revolución Francesa. Todavía aquí la cuestión biológica y natural es determinante para la construcción social y la determinación de los roles de los sexos en esta sociedad del Renacimiento. Sin embargo, ya en esta época se inicia con un cuestionamiento y una crítica a la exclusión de las mujeres. La que sigue, por favor. A partir del año de 1791, hay mujeres feministas, en este caso Marie Gausset, una filósofa política francesa, escritora, pero sobre todo feminista, abolicionista, publica y escribe una obra que reivindica en su escrito los derechos civiles y la igualdad jurídica de la mujer. En este documento, pues se hace una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía, y pensaba esta filósofa y política francesa que a la mujer se le debería de reconocer el derecho a subir a la tribuna, porque en esa etapa, y fue el caso
de esta política francesa. A la mujer se le juzgaba y se le subía al patíbulo y se le condenaba a muerte en la guillotina, como fue el caso de esta escritora. Y ella decía, si las mujeres tenemos derechos a subir al patíbulo, pues deberían de reconocernos el derecho a subir a la tribuna. Eso fue en Francia. En Inglaterra, también en esa misma época, hay una escritora inglesa, Mary Wollstonecraft, que en 1792 escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer. En esta obra, ella ya argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que esa inferioridad se da porque no reciben las mujeres la misma educación que se les otorga a los hombres. También establece en esta Vindicación de los Derechos de la Mujer que el hogar como actividad debe de ser para la mujer una opción y no una obligación. Y también inicia ya una concepción para transformar en el pensamiento que la diferencia entre los sexos no es algo natural. Lo traslada ya a un tema cultural y es precisamente Mary Wollstonecraft quien establece las bases del feminismo moderno. En Francia, en 21 de marzo de 1804, se publica el Código Napoleónico, se promulga, que es la base de todo derecho civil. Y bueno, ahí se encuentra pues la aplicación de muchos derechos civiles y políticos para los varones. En este Código Napoleónico se establece que la mujer debe actuar con obediencia ante el marido y también en la celebración de los matrimonios, pues se establece la lectura de la epístola de Melchor Ocampo, que hay que decirlo que a algunas todavía nos tocó cuando nos matrimoniamos, como fue mi caso hace ya bastantes años. Y bueno, también se establece en este Código Napoleónico que la única forma que tiene la mujer de acceder al derecho es a través de la representación de un hombre, que puede ser su padre, su marido, su hermano e incluso su hijo. Y en esta etapa, entonces, la lucha de las mujeres y del feminismo es por alcanzar la igualdad. Tenemos entonces que después de esta lucha por tener reconocimiento jurídico e igualdad, se inicia un movimiento también sufragista. Es decir, se busca la igualdad jurídico-legal. Y en este movimiento sufragista, Lucrecia Mott publica un Discourse on Women en 1850 en Norteamérica. En este libro se habla sobre las restricciones que padecían y que sufrían las mujeres en esta etapa en Estados Unidos de América. Y se centra este documento en el derecho al sufragio tanto de las mujeres como de los negros, que igual que las mujeres no tenían reconocido ese derecho. Lucrecia Mott también funda la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls en 1848 y que se establece para estudiar las condiciones y derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer. Esta declaración y esta lucha culmina 100 años después, en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se reconoce ya el sufragio femenino como un derecho humano universal. Y es precisamente en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 donde ya se establece
que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos, que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país y que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y que esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Si bien es cierto, se habla de toda persona en general, no se habla en lo particular, pues, del derecho de las mujeres. Es en nuestro país y en general el derecho al voto como una demanda esencial para las feministas, pues se consideraba que obteniendo el voto al sufragio, el derecho al sufragio, los demás derechos vendrían por añadidura. Y es en 1953 que este derecho para las mujeres se nos reconoce en nuestro país. Adelante. Síguele mientras. Adelante la siguiente, David, si me haces favor. Síguele mientras porque parece que tenemos aquí un problema. Ah, perdón. Pero sí. Bueno, dentro de las historia internacional, pues hay algunas mujeres que vale la pena retomar por el papel que jugaron en su época. Una de ellas es Sojourner Truth. Ella fue una mujer abolicionista, es decir, estaba por la lucha contra el esclavismo y una activista por los derechos de la mujer, dado que ella nació bajo la esclavitud. En 1926 ella logra escapar con su hija y a partir de ahí recurre a tribunales para recuperar a un hijo varón y fue así como se convierte en la primer mujer negra que gana un juicio contra un hombre blanco en Estados Unidos de Norteamérica. También fue muy reconocida por un discurso que pronunció en la Convención de los Derechos de la Mujer en Ohio en 1851, intitulado ¿No soy yo una mujer? Y también por primera vez ella habla de la doble exclusión, la exclusión de ser esclava y ser mujer. Y bueno, durante toda su vida ella estuvo luchando y hablando sobre los derechos de la mujer y los afroamericanos. De ahí pasamos a la siguiente y tenemos a Flora Tristán. Flora Tristán fue una escritora, una pensadora socialista y feminista francesa, una de las grandes fundadoras del feminismo temprano y precursora del feminismo socialista. Escribió en 1846 la obra La Unión Obrera, donde sintetiza su ideario y un programa de reformas a favor de la clase proletaria, una obra que fue fundamental en la biblioteca de Marx. También publicó La Emancipación de la Mujer entre 1845 y 46, donde ya manifiesta de manera fuerte y ruda, se manifiesta contra la inferioridad matrimonial del sexo femenino, ataca a esa gazmoñería del ambiente en el que se desenvolvía la sociedad de esa etapa. Y esta obra es un ensayo anticipatorio a lo que ha sido el moderno pensamiento feminista. También en su obra se destaca la doble represión. Por un lado, por la clase social en la que se nace y por otra, el género, señalando de manera muy clara que la mujer es proletaria del proletariado, es decir, es pues con muchas más restricciones que el proletariado en general. Y bueno, después tenemos a una
catedrática, profesora, escritora y una filósofa francesa muy conocida como es Simone de Beauvoir, que surge después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde todos los movimientos y los cambios en el feminismo se paralizan precisamente por la guerra. Fue una gran luchadora por la igualdad de los derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Su pensamiento filosófico está situado dentro de la corriente filosófica del existencialismo. Su obra El segundo sexo, que se publica en 1949, se considera fundamental en la historia del feminismo. Ella afirma en sus textos que no se nace mujer, se llega a serlo, es decir, nos vamos construyendo en el ámbito de nuestro desarrollo social. Y por último tenemos a Betty Friedan. Ella fue una teórica, una líder feminista estadounidense que publicó el texto de La mística de la feminidad, en el que establece de manera muy clara y señala la insatisfacción del estilo de vida de las mujeres con respecto a las comodidades en el hogar, además, por ser el sujeto de otros, donde se prioriza el cuidado de otras personas frente a sí misma o frente a sus deseos. Y bueno, Betty Friedan fue una figura central del feminismo liberal y describe las situaciones de las mujeres como una desigualdad, no como un tema de explotación y opresión, y lucha por la igualdad para ocupar espacios públicos y derechos para las mujeres. También evidencia las diferencias que hay en los espacios de lo privado, donde exhibe que hay maltratos, violencia, tareas desiguales, explotación económica e inequidad financiera. Y con estas afirmaciones surge el feminismo radical. El feminismo radical, si pasamos a la siguiente, pues que es una corriente que surge precisamente en Estados Unidos y que sostiene que la raíz de la desigualdad social en todas las sociedades, desde el origen de la sociedad hasta nuestros días, ha sido el patriarcado, es decir, el sistema de sometimiento y opresión del varón sobre la mujer. En resumen, la diferencia entre el feminismo liberal y radical, pues está precisamente en que la igualdad de derechos en uno y en el segundo sería el interés por romper el sistema patriarcal. Sin embargo, a partir de los 90 se habla ya no solo de un gran movimiento del feminismo, sino de una serie de diversas expresiones o feminismos. ¿La que sigue? Y bueno, digamos que es un paso así amplio y muy concreto sobre lo que ha sido la historia a nivel de las sociedades, sobre los avances para buscar la paridad y la igualdad entre hombres y mujeres. Pero cómo se han ido reconociendo los derechos de las mujeres en nuestro país, en nuestro México. Y bueno, tenemos que hay toda una línea del tiempo que estamos arrancando desde el movimiento de la independencia, pasamos a la reforma, el porfiriato, del porfiriato al movimiento revolucionario por revolucionario, después en los 50 el logro del sufragio femenino, pasamos por el México moderno, el México contemporáneo, veremos el empoderamiento y goce de los derechos humanos hasta el empoderamiento de las mujeres. Así es que haremos ese repaso también para que debemos un recuento sobre lo que ha significado esta etapa y este recorrido sobre la historia de nuestro país. Iniciaríamos con el movimiento de independencia de 1810 a 1821, donde se destaca ya la participación
de mujeres muy reconocidas en nuestra historia como aliadas y colaboradoras con los insurgentes. En esta etapa podemos resaltar el papel que jugó doña Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y la Güera Rodríguez, mujeres que se destacaron y fueron íconos en esta etapa de nuestra historia. De ahí pasamos al siguiente, que es la etapa del movimiento de reforma. En esta etapa, además de lo que conocemos de la época del juarismo, la división de la Iglesia y el Estado y transformaciones tan importantes para el desarrollo de la vida de nuestro país, pues también en esta etapa las mujeres encontraron la oportunidad para conquistar su derecho al divorcio. Y de manera muy restringida, la incorporación de las mujeres a las mujeres que accedían a la educación lo hacían a través de las instituciones religiosas, pero es ya a partir de la reforma que se empiezan a integrar a instituciones educativas civiles. Y es en el Porfiriato, la etapa de 1877 a 1911, donde se manifiestan ya en nuestro país los primeros movimientos a favor del voto y se incorporan las mujeres cada vez más al mercado de trabajo. Dentro de esta etapa destacamos la figura de Laureana Wright, quien fue fundadora de la primera revista feminista que tenía como título Violetas de la Náhuatl y que era escrita y todas las que participaban ahí eran exclusivamente mujeres. Después se viene el movimiento revolucionario y posrevolucionario, y es precisamente en esta etapa del revolucionario donde se da una participación mucho más masiva de las mujeres. Algunas, un gran número de ellas, participan como adelitas en los contingentes. Ahí tenemos mujeres muy destacadas que se unen a la batalla desde todos los frentes, es decir, desde los grupos de los villistas, también con los zapatistas, los carrancistas, los obregonistas, y es en la etapa de la postrevolución donde se inician ya algunos triunfos de esa lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos políticos. Y así es como Elvia Carrillo Puerto se convierte en la primer mexicana electa a diputada al Congreso de Yucatán en 1923. Después, en el año 37 al 55, pues el movimiento a favor del sufragio femenino continúa su organización y su manifestación cada vez más nutrida, y es en esta etapa, en el 36, que se crea el primer Consejo Nacional del Sufragio Femenino, y es precisamente en este año cuando se realiza a fines de 1936 el primer Congreso Nacional de Mujeres en Mérida, Yucatán. Y en 1953 se logra que las mujeres obtengamos nuestro derecho al voto en este México nuestro. Y es en 1955, en la elección federal para presidente de la República, donde participa Ruiz Cortines, donde se acude por primera vez las mujeres a emitir su voto, su sufragio, para elegir a sus autoridades. Bueno, entraríamos a la etapa del México moderno y diríamos que se destaca la participación femenina en el movimiento estudiantil de fines de los 60. También en esta etapa del México moderno
se incrementa de manera muy sensible la participación de las mujeres en las universidades. Cada vez hay más mujeres que ingresan a los estudios a nivel universitario, y también en esta etapa tenemos el uso de la píldora anticonceptiva, que con el uso de esta píldora también se incrementan las libertades para el ejercicio de la libertad sexual de las mujeres. Y es también el movimiento feminista el que defiende el derecho a la interrupción del embarazo, el que defiende también el derecho a la no violencia por parte de las mujeres y a la protección de las mujeres a ser violadas. Es decir, en este México moderno tenemos ya una igualdad jurídica entre hombres y mujeres en este tema. Y pasaríamos al posmodernismo, el posmodernismo, que sería el México contemporáneo. Bueno, pues en 1985 se establece la Comisión Nacional de la Mujer, que representa a México en este gran encuentro mundial en Nairobi, y en 1966 se inicia lo que fue la aprobación de la ley de cuotas, es decir, la representación de las minorías y la representación de las mujeres en los congresos. Se consolidan las instituciones públicas de mujeres que coadyuvan al desarrollo de las políticas en equidad de género. Y bueno, en el 2001 tenemos la creación como una institución pública del Instituto Nacional de las Mujeres, y se le constituye como el órgano rector de las políticas nacional para la igualdad entre mujeres y hombres. También se crea la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Y en esta etapa, bueno, pues se hace más patente la reivindicación de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos de las mujeres? Pues los tenemos en 4 grandes rubros: los económicos, los políticos, los civiles y los sociales. Los económicos, pues el derecho a trabajo digno, el derecho a obtener títulos de propiedad de la tierra, a la autonomía y a la libertad de la explotación, a créditos y proyectos productivos, a acceder y decidir sobre bienes y patrimonios, y al empoderamiento personal y colectivo. En los civiles tenemos el derecho a la nacionalidad y a la ciudadanía, a la capacidad jurídica para realizar contratos, derechos al divorcio, a la herencia, a la libertad de pensamiento, a la libertad de movimiento y a la justicia. Los políticos, que es el derecho a votar y a ser elegida para cargos de representación, a participar y a asociarnos en organizaciones ciudadanas o partidistas, el tener acceso a la información y a la aplicación de las cuotas como acciones afirmativas. Y en el tema de los derechos sociales, pues el derecho a acceso al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a créditos, a decidir el trabajo, a tener igual remuneración por igual trabajo, a gozar de salud y de ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, a la seguridad social. ¿Cuáles son los retos y los desafíos que tenemos en nuestra actualidad? Bueno, pues en el ámbito de lo público y en la representación política y como organizaciones políticas, como partidos, a impulsar políticas públicas y sociales. Que estas políticas públicas y sociales tengan una perspectiva y un compromiso social, una perspectiva de género, de sustentabilidad social, económica y ambiental, y que tengan perspectiva de futuro. Como partido, a la construcción de la organización social y a la construcción del poder popular como única manera para transformar de fondo la realidad de la sociedad, es decir, para encaminarnos a la construcción de una sociedad igualitaria,
donde todas y todos nos comprometamos a actuar contra los prejuicios sexistas, la discriminación y la violencia, y podamos disfrutar de las ventajas de la igualdad, eliminando las barreras sociales y culturales para alcanzar nuestro mayor potencial. Y si ustedes se fijan, hay una pirámide que tiene en su base He for She. Y en la cúspide aparece un símbolo que es la unión entre el símbolo masculino y femenino. Es el símbolo de la igualdad, donde hombres y mujeres nos tenemos que constituir como iguales en esa fuerza revolucionaria que permita que México y en general todos los países alcancemos la democracia, alcancemos la justicia, alcancemos la igualdad, alcancemos el respeto y la libertad para ser personas a plenitud, con todo nuestro potencial, y construyamos una realidad como la que se merecen todas las personas, todos los seres humanos, y como la que estamos obligados a construir para las generaciones futuras. Bueno, pues de una forma muy sucinta, espero que caminar, que esta trayectoria por esta lucha que hemos dado a través de la historia en el ámbito de lo internacional y de lo que se refiere a nuestro país, pues haya contribuido para incrementar su conocimiento sobre un tema que es una bandera y es un tema de compromiso de un partido de izquierda como el nuestro. Luchar en el ámbito de lo familiar, de lo laboral, de lo social y de lo político por construir una sociedad igualitaria. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros. Estoy a sus órdenes para preguntas, comentarios, y nuevamente mi agradecimiento por la oportunidad de participar. Gracias, Maribel, Benjamín, gracias a todas y a todos. Gracias a ti, mi querida Magda, extraordinaria, como siempre. Un aplauso ahí nos está dando David. Muchísimas gracias. La verdad es que te reconocemos tu experiencia y habilidad didáctica, además, para podernos exponer. Como nos damos cuenta, compañeras y compañeros, la lucha de las mujeres no es de ahora. Si ustedes pudieron dar cuenta, hace una gran referencia histórica nuestra compañera Magda, en cómo hemos tenido que deconstruir este patriarcado que nos ha lacerado tanto. Hoy, siglo XXI, seguimos peleando los derechos humanos de las mujeres. Imagínense ustedes, no podemos dar crédito a que sigamos en esta pelea. No pedimos más, simplemente igualdad. Así que, pues en esta breve historia rápida que dio nuestra compañera Magda, pues hemos quedado claros que la lucha sigue, pero que tiene que concluir en el respeto absoluto de nuestros derechos. Magda, si nos permites, hemos seleccionado a dos compañeras porque todos queremos hacerte preguntas, pero yo quisiera cederle la palabra a la compañera Denise Gutiérrez. Ella es nuestra coordinadora en el distrito 18, de Santo Domingo, Tehuantepec, una mujer luchadora impresionante que ha dado la batalla en múltiples elecciones, aguerrida, por supuesto. Y bueno, para no entretenernos más, mi querida Denise, te cedo la palabra. ¿Qué pregunta quieres hacerle a nuestra compañera Magda? Creo que no te escuchamos. Muy buena tarde. ¿Sí me Listo. escuchan? Muy buena Sí. tarde a todos. Los saludo con mucho respeto, compañeras y compañeros. Y después de escuchar esta exposición tan clara en lo general y en lo particular de toda la historia de la lucha de las mujeres, creo que me resta comentar que nos toca seguir luchando para que la igualdad entre los hombres y las mujeres deje de ser una utopía. Yo quisiera preguntarle a la maestra Magdalena Núñez
después de felicitarla por esta gran exposición, Gracias. ¿cuál ha sido la aportación del Partido del Trabajo a nivel nacional, abonando a esta igualdad entre las mujeres y los hombres? ¿Y cuáles son los retos que tiene el Partido del Trabajo a nivel nacional para ir degradando en los estados e ir impulsando y empoderando más a las mujeres del Partido del Trabajo? Con mucho gusto, pues creo que, y me referiré a un tema que para mí es el de mayor trascendencia, es el tema de la educación inicial. Me parece que la aportación más importante en la transformación cultural de la realidad para orientarnos hacia una sociedad igualitaria y justa es la aportación que el Partido del Trabajo ha venido haciendo en materia de educación y en la etapa de mayor oportunidad de transformar, que es la etapa inicial. Y ahí pues nuestro reconocimiento a la maestra Lupita Rodríguez, nuestra dirigente nacional, integrante de la coordinadora y nuestra referente en materia precisamente de la lucha de las mujeres, quien desde muy jovencita, desde estudiante, se sumó a la lucha por justicia, luchando por la vivienda, luchando por el agua, luchando por los servicios básicos para las familias que no tenían vivienda en muchos lugares. Ellos lo hicieron desde la organización del Frente Popular Tierra y Libertad de Nuevo León, pero esta lucha se dio a través de la organización de la línea de masas en muchos estados, como fue Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, muchos estados que se constituyeron como frentes populares, el Movimiento Urbano Popular en la Ciudad de México, y desde ahí, precisamente al vivir en carne propia, porque ellos se fueron a vivir con estas familias a estos espacios con tantas carencias, se dan cuenta pues que la educación es el elemento fundamental para la transformación. Y es a través de nuestro partido y de las relaciones interinstitucionales con otras sociedades, como es el caso de Corea del Norte, como es el caso de Finlandia, de Suecia, de la propia República de Cuba, que en un intercambio de experiencias se va desarrollando un modelo que hoy en día ha recibido más de 40 reconocimientos nacionales e internacionales y que la propia OCDE lo reconoce como el modelo educativo que debería de instrumentarse a nivel Latinoamérica para tener condiciones de remontar esa desigualdad económica y de desarrollo que vivimos frente a los países desarrollados o como le denominan de primer mundo. De tal forma que yo diría que es precisamente ahí, en la educación inicial, el principal aporte que ha hecho el partido y las mujeres petistas en la transformación del país. ¿Y cuál es el reto? Pues lo que se le pidió a nuestro presidente y que es un compromiso y que creemos que se va a cumplir, que hay que seguir empujando para que se haga en el menor tiempo posible y el Congreso Federal va a ser fundamental para ello, para que se regularice la educación inicial como un sistema nacional y que nuestra aspiración es que sea universal, que no sea solamente la regularización de los niños CENDIS-PT, sino que este programa pueda ser de apertura universal, es decir, que todos los niños y niñas de nuestro país tengan el derecho a asistir a este tipo de educación que viene desde la madre en etapa de gestación, ustedes que lo conocen, hasta, bueno, tenemos ya universidad, pero es un modelo distinto, es la construcción de una nueva ciudadanía. Así es que el reto es grande, no es sencillo,
tiene que ver con el tema económico, tiene que ver con las resistencias culturales, tiene que ver con romper muchas situaciones del status quo y pues es una tarea que tenemos todos y que lo tenemos que hacer no solo desde los que ocupan un cargo de representación, desde los liderazgos, desde la constitución de la organización social, en la comunidad, en el taller, en el trabajo, en el ámbito de la familia. Tenemos que construir una nueva cultura. Así es que esa es la tarea y el reto, el tamaño del reto que tenemos. Muchas gracias, querida Magda. Educación, elemento fundamental para la transformación, nos decía nuestra compañera. Y déjenme decirles que algo de lo que nos sentimos muy orgullosas en el Partido del Trabajo es que la iniciativa que propusimos para que los planes y programas de estudios fuesen con perspectiva de género fue incluida. Así que ahí vamos abonando también a la educación que debemos tener en nuestro país y por supuesto sentirnos absolutamente orgullosos de tener un partido ideológico y que le apuesta así a la educación desde lo inicial. Le cedemos la palabra a nuestra compañera Isabel Pedro. Ella es integrante del sectorial de jóvenes, la JUVE, le decimos acá en Oaxaca, y le pedimos a nuestra regidora Miriam Vázquez que se vaya preparando para que al término de Isabel ella también pueda hacer sus preguntas. Adelante, Isabel. Muchas gracias. Y muchas gracias, querida Magda, por tu presentación. Sin duda el Partido del Trabajo tiene un gran reconocimiento por toda la historia que tiene o que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia, y eso se ve reflejado no solamente en el trabajo diario, sino incluso en las publicaciones que realiza el partido. En mi casa, desde chiquita, tengo la colección que editó el partido sobre Rosa Luxemburgo y ha sido como un personaje fundamental en mi formación. Pero también sé que el Partido del Trabajo forma parte de diferentes movimientos y foros internacionales. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Cuba al encuentro antiimperialista contra el neoliberalismo y por la solidaridad, y ahí tuvimos la oportunidad de escuchar a personas como Mónica Valente, la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, a mujeres que también coordinan la Marcha de las Mujeres. Y bueno, me gustaría saber ahorita, yo sé que el PT forma parte de muchos de estos organismos, pero específicamente en qué movimientos de mujeres forma parte el Partido del Trabajo y si hay alguna posibilidad de que nos podamos seguir vinculando para fortalecer e intercambiar experiencias. Claro que sí. Bueno, estamos en todos los movimientos de los partidos de izquierda que, como ustedes saben, cada año son convocados a nuestro país en el seminario internacional que desafortunadamente este año por la emergencia sanitaria pues tuvo que posponer. Lo vamos a realizar si todo sale bien y si libramos esta emergencia sanitaria en septiembre. Pero es en todas las organizaciones en el ámbito de las mujeres, tanto en el Foro de Sao Paulo, en la CELAM, en todas las organizaciones de los partidos de izquierda y en general los esfuerzos internacionales como es He4She, donde también el partido ha suscrito ese compromiso para construir la sociedad igualitaria que aspiramos. Ya me dio la tos, déjame, tomo tantita agua porque me está picando la garganta. No es coronavirus, ¿eh? Mientras, si quieres que vaya formulando su pregunta nuestra regidora, Miriam Vázquez, ella también viene de las organizaciones sociales, gran luchadora social. Adelante, mi querida regidora. No se escucha. Miriam, no te escuchamos. Bueno, ¿ya me escuchan? Ahí ya, sí, ya. Bueno, me da gusto participar en esta, pues ahora sí que en este grupo del partido, que realmente es importante ahorita estar tocando temas de mujeres y principalmente en el PT. La diputada Maribel pues ha sido muy clara su postura en el Congreso, en las colonias, en las comunidades, siempre apoyando con la lucha de las mujeres.
Y Magda, creo que hemos escuchado muy bien con lo que nos acabas de dar, una recopilación desde cómo inició la lucha de las mujeres desde antísimos años y desde cómo se ha venido caminando, ¿no? Pues yo he sido militante de la COSEI, me formé muy joven en la escuela de Daniel López Nelio, y pues quiero comentar rápidamente que siento que desde mi tierra, Juchitán, siento que desde ahí yo ya veía la igualdad desde hace muchos años. Muchos decían que existía el patriarcado o el matriarcado, y yo decía que no, porque voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando el hombre, el campesino, va al campo a cosechar, regresa con el producto, la mujer tiene que hacerlo tortilla e irlo a vender. Entonces yo veía que desde ahí conjuntamente la mujer y el hombre trabajaban iguales, como en un arar de tierra, una yunta de ganado, donde los dos tenían que jalar. Entonces yo aprendí desde mi tierra que siempre, en mi pueblo juchiteco, ya existía el tema de la igualdad, donde el hombre tenía que hacer el producto y la mujer convertirlo en dinero. Entonces, siempre traía esa visión, y por lo que he participado en la política, que he venido caminando en la lucha de las mujeres, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque desgraciadamente en México existe lo que es la cultura machista, y eso es lo que nos ha hecho como ser las piedritas en el camino para que esto no pueda ir progresando. Pero creo que desde las trincheras, desde los pueblos, desde las mujeres indígenas, yo estoy caminando mucho en el movimiento zapatista. Me acuerdo muy bien de la comandante Ramona, que anduvimos ahí participando con ella, luchando por las mujeres indígenas. Entonces, mi pregunta, querida Magda, es ¿cómo hacer que el feminismo llegue a las comunidades indígenas? Nuestro estado tiene 300 municipios de usos y costumbres, y ahí es donde hay mayores resistencias para que las mujeres puedan participar en la lucha política. Entonces, esa es mi pregunta, querida Magda. Miriam, yo tengo que reconocer efectivamente que esa región de Oaxaca, el Istmo, se ha caracterizado siempre por ser una sociedad igualitaria y avanzada en muchos aspectos. Y sin embargo no es lo mismo en todo el país. Hay zonas del norte donde se decía que el lugar de la mujer era como el lugar de la escopeta, atrás de la puerta y bien cargada. Bueno, sin embargo, también tenemos que reconocer que las mujeres llevamos en mucho la formación de los hijos, y que en muchas ocasiones, cuando no tenemos conciencia de esas diferencias que siguen haciendo que permanezca las actitudes y la cultura machista, lo hacemos muchas veces las mismas mamás en la formación distinta con los hijos. Nosotros, en mi caso, somos 10 hermanos, 7 mujeres y 3 hombres. Y la educación, pues nomás que nunca le hicimos caso a mi mamá, pero siempre nos decía, ¿cómo es posible que habiendo tanta mujer, sus hermanos tengan que tender su cama? Porque todas las mujeres nos rebelábamos a tenderle las camas a los hombres. Y porque todos lavábamos los trastes un día a la semana por igual, fuera hombres y mujeres. Y mi mamá siempre nos reclamó, ¿cómo es posible? ¿No les da vergüenza que siendo tantas mujeres, sus hermanos tengan que hacer qué hacer? Bueno, esa es una muestra de cómo, si no tenemos conciencia de que nos educamos para ser diferentes, se van a seguir manteniendo esos roles que tienen que ver mucho también con la influencia de la religión,
que tienen que ver pues con todos los elementos que conforman nuestra cultura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues difundir entre hombres y mujeres todo lo que ha sido esta lucha, cómo es que se han alcanzado las transformaciones en las diversas etapas de la sociedad para que tengamos claridad todo lo que nos falta hacer y que lo que hoy existe no necesariamente es lo que debe de ser, que hay mucho más por mejorar, que hay mucho más por evolucionar a sociedades más desarrolladas en todos los ámbitos, pero el principal es en el reconocimiento a las personas como entes iguales, con capacidades distintas, pero complementarios y con derechos igualitarios, con el derecho a ser felices, a ser libres y a decidir cómo queremos participar en la construcción de una sociedad igualitaria, de justicia, de legalidad, de libertad y de democracia. Entonces, la tarea no es fácil porque, repito, se reproducen muchos roles, a veces de manera inconsciente. Entonces, un tema fundamental es visibilizar las cosas que no son naturales y que tenemos que cambiar. Y eso solo se va a poder hacer a través de la difusión, a través de la información y a través de la educación. Así es que en todo momento las actitudes enseñan. Dicen que un ejemplo enseña más que un libro que leamos. Entonces, con nuestro ejemplo tenemos que ser, pues, mujeres de vanguardia, mujeres feministas, mujeres que busquemos la igualdad también con nuestros compañeros, porque ahora ya hay un movimiento que quieren unirse los hombres en contra de la opresión que están ejerciendo algunas mujeres. Ya es esto, están viendo pues el cómo están perdiendo ciertos privilegios que tenían y ahora quieren defenderse. No se trata de tener más privilegios unos que otros, se trata de que nos reconozcamos como seres humanos con capacidades y con derechos y con el derecho a una vida libre de violencia, a una vida donde decidamos cómo queremos vivir, nuestra libertad de culto, nuestra libertad de ejercer nuestra sexualidad, nuestra libertad a decidir, nuestra libertad a qué nos queremos dedicar profesionalmente, es decir, lo que significa la libertad en toda la amplitud de la palabra. Así es que la tarea es mucha y bueno, somos un eslabón más de esta tarea. Así es que, pues mucho éxito en esa tarea y desde el Partido del Trabajo, como el único partido de izquierda que hay en nuestro país, tenemos una responsabilidad mayor. Perdóname, me quedé sin sonido, pero te decía que agradecemos enormemente tu participación, reconocemos tu trayectoria y experiencia y te invitamos a que presencies junto con nosotros, la ponencia de nuestra queridísima maestra Adriana Salazar. Déjame decirte que ella tiene el grado de maestría y además de ser catedrática, abogada, defensora de las mujeres, feminista, encabeza hoy en día los esfuerzos del Centro de Estudios de las Mujeres. Así que, pues te damos la palabra, mi querida Adriana, para que hagas tu ponencia y, por supuesto, Magda, estás totalmente invitada a presenciarla. Aquí seguiremos. Gracias. Adriana, ponte el micrófono porque no te escuchamos. Sí, perdón, buenos días a todas y todos, gracias. Muy rápidamente, la verdad es que creo que ya se nos está agotando el tiempo. Entonces yo únicamente quiero hacer énfasis en lo que comenta
lo que comentaba la maestra Magda, en el tema de que ha sido la igualdad una de las grandes retos y de los grandes pendientes que tenemos como partido. Como recordaremos, la ponencia del maestro Pedro en la sesión anterior, hemos visto cómo el partido está formado de movimientos y las mujeres somos parte fundamental de estos movimientos, ¿no? Y para alcanzar esta sociedad igualitaria de la que nos habló la maestra Magda, necesitamos ejercer e implementar ciertos mecanismos que nos ayuden a que las mujeres y los hombres seamos igual, no solo ante la ley, sino de manera real y efectiva. La igualdad, quiero que eso sea algo que nos llevemos el día de hoy, no es lo mismo que equidad. Y vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. La igualdad es un principio que señala que todos los seres humanos tienen la libertad de desarrollar sus habilidades personales y hacer elecciones sin estar limitados por estereotipos, roles de género o prejuicios. Y en este sentido, nuestra Constitución política señala en su artículo primero que todas las personas gozaremos de los mismos derechos y que reconoce la Constitución, y también señala que está prohibido todo tipo de discriminación, incluida aquella que se refiere al sexo. La que sigue. En este sentido, la igualdad de género, que es en sí la igualdad entre mujeres y hombres, se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y de las niñas y niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres seamos iguales, sino que tenemos el mismo acceso a los derechos y a las oportunidades. En este mismo sentido, nuestro texto constitucional, en el artículo 2, señala que las mujeres, por ejemplo, y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad. ¿Qué dice esto? Que a lo que hacía referencia, por ejemplo, la regidora Miriam, los municipios indígenas o que se rigen por sistemas normativos indígenas no están exentos de respetar a las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. También nuestro artículo 4 constitucional señala que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. La que sigue, por favor. Nuestra Constitución está plagada de artículos o de disposiciones que señalan esta igualdad entre mujeres y hombres. Y lo que tenemos que tener claro es que esto hace referencia a que la igualdad es un derecho humano protegido por la Constitución y por los instrumentos internacionales reconocidos y firmados por el Estado mexicano. El artículo 123 incluso habla que para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Y es una de las pugnas o de las luchas que tenemos las mujeres hoy en día, que se nos reconozca nuestra capacidad para desempeñar cargos de responsabilidad y de toma de decisiones. La que sigue, por favor. Ahora bien, la equidad, en consecuencia, se refiere a una cuestión de justicia, es la distribución de los recursos y del poder social de manera igualitaria entre mujeres y hombres, y se refiere al tratamiento de hombres y mujeres según sus necesidades respectivas. Y aquí hacemos énfasis en la equidad de género, porque podemos hablar de condiciones de equidad entre personas con discapacidad, entre personas indígenas. Esta imagen me gusta mucho porque aquí podemos ver de manera muy didáctica lo que es la diferencia entre igualdad y equidad. En igualdad todas las personas tenemos derecho a lo mismo, y en la equidad se busca que se generen condiciones o mecanismos para que las personas podamos alcanzar y desarrollar al máximo nuestro potencial. Aquí el objetivo es ver a través de la valla, y entonces, ¿qué pasa? Pues que si hablamos únicamente de igualdad, pues a cada uno se le da un banquito, a cada persona se le dio un banquito. Pero si hablamos de equidad, entonces estamos hablando de que a cada uno, dependiendo sus necesidades, se le va a dar lo que requiere. La que sigue, por favor. El concepto de paridad de género, del que ya habló la maestra Magda,
es un elemento para que alcancemos la igualdad de representación de mujeres y de hombres en un ámbito determinado y se relaciona con la necesidad de incrementar el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisión, ya sea en el espacio público o en el espacio privado. En la lucha por la paridad, como también bien lo mencionaba la maestra Magda, en México, por lo menos desde 1996, estamos peleando por cuotas para que las mujeres fuéramos integrándonos en espacios políticos, primero en proporciones de 30-70, 60-40, y hoy por hoy, a partir de 2018, las mujeres estamos, 2019 tenemos el tema de la paridad en todo, y eso significa que las mujeres también podemos incursionar no solamente en candidaturas en la misma proporción que los hombres, sino también en cargos públicos que son de designación, como en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo. Hoy vemos una presidencia de la República acompañada o arropada por un gabinete paritario, es decir, donde el 50% de sus secretarías son ocupadas por hombres y el 50% por mujeres. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo el Poder Judicial se va transformando en esta misma tesitura, y esperamos que también los órganos constitucionales autónomos. Aquí lo importante es que transitemos de únicamente ocupar los espacios a que realmente se les permita a las mujeres tomar decisiones y ejercer los cargos en igualdad de condiciones que los hombres, que no se les cuestione cuando toman una decisión por el hecho de ser mujeres, sino por la capacidad en la que desempeñan sus propios espacios. La que sigue, por favor. Ya únicamente para terminar, yo quiero comentarles que ¿por qué aspiramos a la igualdad de género? Y aspiramos a la igualdad de género porque, como les decía, es un derecho humano. Y este derecho humano tiene que ver y está íntimamente ligado con el derecho a la no discriminación. Y entonces, en la medida en que las mujeres alcancemos la igualdad de género, pues vamos a tener mejores condiciones de vida. Otro de los temas por los que queremos tener igualdad es porque hay una violencia dirigida y reconocida en contra de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y esto se deriva también de la desigualdad y de la discriminación que les acabo de comentar. La verdad es que creo que voy un poco rápido. Les voy a dejar la presentación para que la lean con un poco más de detenimiento, pero únicamente quiero comentarles que si echamos mano correctamente de la equidad y de la paridad y de todos los términos y de todos los aspectos que esto implica, podremos erradicar la desigualdad de género, la discriminación por género y todos los tipos de violencia en razón de género contra mujeres y niñas, y para así alcanzar la tan anhelada igualdad sustantiva y que por fin hombres y mujeres con todas sus interseccionalidades seamos iguales. Lo que queremos, mujeres y hombres, es que haya igualdad sustantiva, que es decir, que las mujeres tengamos, como bien decía la maestra Magda, últimamente las mujeres estamos ingresando más a las universidades, pero también lo cierto es que ese ingreso nos ha costado y nos sigue costando mucho trabajo, porque muchas son madres y son quienes tienen la responsabilidad de la crianza de las hijas e hijos, y entonces eso va dificultando más los caminos. El tema con la equidad es generar mecanismos que nos permitan a las mujeres ir brincando esos obstáculos de manera mucho más veloz. Y como conclusiones, la última, si ¿me ayudas por favor, René? Ya para concluir, quiero que nos llevemos 3 grandes tareas para la vida diaria, tanto la pública como la privada, y que asumamos este compromiso como militantes del Partido del Trabajo, y es reconocer que los sistemas sociales han perpetuado las desigualdades entre hombres y mujeres por medio de estereotipos de género, la discriminación de género y la violencia de género, como bien lo mencionaba la maestra Magda al principio de su ponencia. Estos estereotipos forman parte de la cultura y del sistema social en el que hemos crecido y tenemos que erradicarlos.
Como segundo punto, la transformación de los roles de género a través del empoderamiento de las mujeres y la defensa de nuestros modelos de masculinidades permitirán fomentar una mayor igualdad en las relaciones de género. Y por último, que la incorporación de la perspectiva de género sea una estrategia clave para fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como para erradicar la discriminación y la violencia de género. Porque si seguimos viviendo en una sociedad en la que se discrimina a las mujeres por el hecho de solo ser mujeres, pues la igualdad nunca va a llegar a consolidarse en nuestro país, en nuestra cultura. A 1000 por hora, mi maestra Adriana. Me fui muy rápido, pero bueno, les compartiré más tarde la presentación para que la puedan revisar con calma. Te lo vamos a agradecer mucho, reconocemos, por supuesto, tu expertise en el tema y valoramos mucho que estés en esta escuela de cuadros. Creo que le vamos a tener que solicitar a la dirigencia, a nuestro comisionado político, el diputado Benjamín Robles, que nos pueda dar otro tiempo para seguir hablando de igualdad de género, con perspectiva de género. La escuela de cuadros, por supuesto, será muy útil para que quienes hoy formamos parte de la dirigencia estatal en Oaxaca tengamos lo básico en el respeto a la igualdad, en las condiciones que debemos tener tanto hombres como mujeres. Muchísimas gracias a nuestra querida Magda por habernos acompañado, la maestra Adriana. Ya nos dimos cuenta que tenemos extraordinarias exponentes a nivel nacional y estatal. Y bueno, sé que hay muchas preguntas, nos lo han manifestado compañeras y compañeros, pero lamentablemente tenemos que cerrar. Yo lo haría agradeciendo también a nuestra compañera Tere, que se unió a este ejercicio de Escuela de Cuadros Oaxaca, y que podamos explorar, mi querido Dani, la posibilidad de tener escuela de cuadros distritales para poder desahogar todos los temas, porque ya nos dimos cuenta que el tiempo es corto y se nos va muy rápido. Así que, pues, sin más, compañeras, compañeros, agradecerles el tiempo que se han tomado para recibir esta importante sesión de Escuela de Cuadros. Ustedes saben que como Partido del Trabajo fundamentamos todas nuestras acciones en una plataforma ideológica que nos distingue entre todas las instituciones políticas. Así que hagamos uso de todos estos elementos que tenemos para poder ejercerlo con quienes representamos. Les agradezco su atención, agradezco al diputado Benjamín Robles que sea tan versátil y que siempre esté explorando de manera muy creativa la posibilidad de seguir realizando nuestro trabajo aún en las condiciones. Saludemos todas y todos para despedir a nuestra compañera Magda, a Adriana, agradecerles y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ya cerramos en este momento la sesión, paramos la grabación. Sé que Xochitl la sesión. Xochitl, ahí ponte abusada para que hagamos la grabación, porque creo que tuvimos unos problemas técnicos, entonces no queremos dejar. Y creo que también el profesor Yepes también creo que estuvo grabando. Ayúdanos a tener comunicación con René para que no tengamos problema. Y mi querida Magda, pues no sabes cuánto te agradecemos de verdad que hayas aceptado la invitación para acompañarnos. Adriana, mil felicidades. La verdad, eres una chipocluda. La verdad, te pasaste en muy poco tiempo hablando con... Y rapidísima. Muy rápido. Muy bien. Así es que prepárense, mis compañeras y compañeros. Lo que dice Maribel es correcto. Debiésemos, Daniel, prepararnos para el siguiente paso, que es tener escuela de cuadros por distrito. Solo que habría que redactar, Daniel, los requisitos mínimos para la escuela de cuadros distrital o inclusive municipal. Oye, que David Salinas pide que hagamos una en Miahuatlán, sí, pero vamos a poner los mínimos requisitos indispensables.
en principio, así yo de entrada creo que debiesen ser cuántas personas van a estar conectadas. Porque como quiera que sea, es un esfuerzo de los ponentes. Entonces, si garantizamos que tengamos 25, 30, eso nos va a ayudar a multiplicar. Entonces, sí debemos evaluar la posibilidad de hacer este ejercicio, Daniel, pensando en que mientras estamos en esto, pues podemos estar organizando también de manera particular ya los distritales y los municipales. Te lo encargo mucho. Yo